Don Julio Ariza, muy buenas tardes. ¿Qué tal, don Javier? Bueno, pues ya veis. Y a todos ustedes, buenas tardes. Se acaba esta cosa infernal de la campaña electoral que nos tiene aburridos. Aunque lo otro se prevé largo, ¿eh? Lo que pasa es que hay tantas cosas positivas que han pasado estos meses, aparte de las negativas, que yo creo que todo el mundo las comenta, porque además producen siempre titulares. Las buenas producen menos titulares. La mejor de todas es la salida a la calle con absoluta libertad y con enorme orgullo de un montón de catalanes, 1 millón de catalanes con las banderas de España y con sus banderas en los balcones, que siguen ahí, en muchas ventanas de Barcelona y de toda Cataluña, y que por primera vez en la historia, la que yo conozco, y conozco desde el año 80-81 Barcelona, pues no había pasado nunca. Y hoy hay muchísimos españoles, catalanes españoles, que no tienen ningún problema en exhibir el sentimiento que tienen de pertenencia con todos los demás, con el resto de los españoles, a un proyecto común que se llama España. Lo que pasa es que hay muchos paisanos míos que se preguntan, hombre, si esa transversalidad funcionó en las calles y fuimos capaces de ir juntos al lado de otro que no vota los mismos que yo, pero da igual porque hemos puesto pies en pared ante esto del independentismo de Puigdemont y de Junqueras. Luego en la campaña hemos visto que se han elegido como perpetuos y feroces enemigos los de Ciudadanos a los del PSC, los del PSC al Ciudadanos, los de ambos al PP o el PP a ambos, da igual. El caso es que ha sido una ceremonia de la desunión de lo que podríamos llamar el cartel constitucionalista. Porque si lo que se ha visto positivo, lo acabamos de comentar, es que un montón de personas en Cataluña han decidido mostrarse tal como son, en lo que piensan, en lo que sienten, en lo que creen, en lo que sueñan, al mismo tiempo se ha demostrado que una grandísima parte de la clase política, que es quien hace la política, quien construye los titulares, quien da los mítines, quien hace las declaraciones, quien tiene los micrófonos y las cámaras a su servicio, son no de segundo, son de tercero y de cuarto nivel, en cuanto a su vocación de servicio público, en cuanto a su capacidad intelectual, en cuanto a su vocación política, en cuanto a al entendimiento que tienen de lo que es la política, que no es más que el servicio a los hombres, el servicio a las personas. Todo eso también se ha demostrado, eso es la parte negativa, pero esa parte negativa probablemente va a producir en el futuro, porque usted sabe que los movimientos en las sociedades son pendulares, va a producir que muchísima gente joven perciban la necesidad de crear una idea de lo que es hacer política mucho más adecuada al futuro, mucho más de progreso y de verdad. Es decir, esa cosa de la verdad líquida y de la posverdad a la gente la está cansando, porque significa que no tienes ninguna referencia fija y que no tienes ningún agarradero, ningún lugar donde colocar los pies con firmeza, porque todo se te va moviendo conforme vas caminando. Entonces, esa parte negativa, ver cómo el Partido Popular, que durante 30 años ha estado al servicio de una pequeña élite, Jorge Fernández Díaz, Alberto Fernández Díaz, los Montserrat, los no sé quién, todos llevan allí 30 años, todos llevan con un sueldo público 30 años allí. Han impedido que esa organización fuera una organización abierta y que fuera una organización capaz de dinamizar y de hacer lo que han hecho los propios catalanes, que han salido a la calle no porque el PP o el Gobierno de Madrid les haya arropado, han salido a la calle porque han querido, porque les han dado la gana, porque ya tenían ganas de gritar su libertad, de gritarla a los cuatro vientos. Y el caso del Partido Popular, para mí es paradigmático. Desde luego el Partido Socialista de Cataluña es un desastre, ha sido un desastre toda la historia, porque había una élite que contenía a una masa social de catalanes que se sentían socialistas o de izquierdas, que no pensaban en absoluto en términos de nacionalismo como la élite del PSC. Pero en Cataluña, en el PP catalán, era todavía peor, porque no se trataba de ideas, se trataba de intereses. Lo que han hecho los dirigentes del PP catalán todos estos años es defender unos mezquinos intereses personales, en la mayor parte de las veces económicos, también de presencia social, pero económicos. Y eso es terrible, o sea, comprobar que el fruto de toda esa acción
política de los Fernández, de esas personas, tenían todo el derecho a hacerlo y además han ganado, quiere decir que llevan allí y van a seguir. Seguro que al sucesor que pongan de Albiol dentro de 5 días o de 3 semanas será otra persona de los Fernández o de Montserrat, los que llevan 30 años, eso no va a cambiar. Eso ha desanimado a muchísima gente, por eso el trasvase a Ciudadanos es la consecuencia natural, no de nuestras críticas o de que alguien... No, son ellos los autores de su propia autodestrucción. Ha tardado mucho tiempo, pero ha llegado. Bueno, intereses miopes frente a lo que era una entrega en las calles a una causa común, es decir, decirle no al independentismo, porque ya no aguantamos más. Una inmoralidad, Javier, sí. Porque había muchísimas personas de la sociedad catalana, los profesores por el bilingüismo, el Paco Caja, toda esa gente que ha estado peleando y dejándose la cara. Ajenjo, a la que dejaron a los pies sí, de los caballos. Dejándose la cara, sus derechos, su capacidad de promoción profesional, mientras estos mantenían su chiringuitillo. En un principio, simplemente porque estaban al servicio de Convergencia y Unión, porque Convergencia, ¿qué quería toda la vida? Convergencia y Unión era muy sencillo su planteamiento. Alguien va a ver a la derecha de nosotros españolista, ¿vale? Bueno, pues el que esté ahí vamos a controlarlo, porque se tratará de que sea chiquitín, esté controladito y si nosotros le necesitamos en un momento determinado sus votos en el Parlamento ya los tendremos. Y así ha sido. Se aprobaron presupuestos más de una vez. Así ha sido siempre. Al mismo tiempo esa Convergencia tenía su despachito en el Palace y les servía a la burguesía catalana y a los grandes empresarios catalanes del Instituto de la Empresa Familiar, del Círculo de Economía, etcétera, etcétera, para aprobar las enmiendas necesarias en el Congreso de los Diputados que sirvieran a los intereses económicos de esos grupos. Eso, créanme, ha funcionado exactamente así. Y si quieren un día que hagamos un programa especial para explicar con pelos y señales cómo ha funcionado eso, se lo contamos. Yo acepto y admito y me parece muy respetable que cada uno defienda sus intereses, solo faltaría. Pero claro, no en perjuicio de terceros y de esa manera. Claro. Bueno, yo creo que llegados a ese punto es posible que se produzca la victoria en términos de votos de Ciudadanos, ya veremos si en términos de escaño eso es más improbable, pero aquí lo único que nos salva de males peores, la mayoría de los indepes o una mayoría con Iceta y algunos indepes, Junqueras, Ada Colau, etcétera, un tripartito, un remedio del tripartito, una vez más, pues sería la repetición de elecciones porque ninguno de esos suma. Si suman, ya les digo que se pondrán de acuerdo unos o los otros, pero vamos, a última hora o a primera, no lo sé, pero se pondrán de acuerdo como locos. Ahora, cabe que no haya mayorías, porque la aritmética no lo permita, que haya que repetir estas elecciones según marca la ley dentro de 3 meses o más, y que eso dé algún margen de tiempo para que, bueno, pues digamos que los independentistas se cuezan en su propio caldo, ¿no? Que sería el de fracasar, no poder decir ya más que tienen una mayoría social que los respalda, porque la tendría quien ha tenido más votos. O sea que no sería mal asunto el que se tuvieran que repetir por estas causas las elecciones en Cataluña. Nos haría cierta cobertura, cierto tiempo más, porque el 21 de diciembre ha sido prematuro a todas y porque además no han servido para una aplicación verdadera y efectiva del 155. Ayer veían ustedes aquí el vídeo de la niña, una niña de 3 años que vuelve del colegio cantando una canción infantil catalana, Cargol Treubaña, puja a la montaña, pero que ya vuelve del colegio y la madre la rectifica porque la niña, 3 años, con chupete, viene del colegio diciendo Cargol Treubaña, vull sortir d'Espanya. Y la madre le dice, no, hija, no. Cargol Treubaña, puja a la montaña. Y dice, no. Se saca el chupete que a mí me lo enseñan como me lo enseñan. Cargol Treubaña y vull sortir d'Espanya. Claro, a partir de ahí defender que no haya adoctrinamiento, ya no en la escuela primaria, en las guarderías. Vamos a ver, pero Javier, lo que les preocupa de verdad es lo que usted acaba de decir. Vamos a ver. Ellos han dejado muy claro en esta campaña electoral que ellos quieren la independencia de Cataluña, sí. Que quieren el referéndum y que quieren la República Catalana. Es decir, su objetivo político sigue siendo el que era. Por tanto, lo que van a hacer para el futuro, en la medida en que se les deje, son cosas que favorezcan conseguir sus objetivos políticos. Eso es una obviedad, ¿vale? ¿Cuál es una de las claves? Hay 2 claves, desde mi punto de vista, fundamentales para ese asunto. 1, seguir controlando la educación
que no se les vaya de las manos la posibilidad de seguir controlando a los profesores, a los directores de cada colegio y de cada instituto, y las APAs y las asociaciones de padres de alumnos. Seguir controlando eso, porque eso les va a garantizar que para su objetivo político la educación va a seguir sirviendo como uno de los instrumentos claves. El segundo, el dinero, la pasta. ¿Y TV3? ¿Quién va a controlar la pasta? TV3 está dentro del foco del dinero, porque sin dinero no van a poder mantener una TV3 con ese déficit de 300 millones de euros. Entonces, el dinero es clave, se les va a permitir, independientemente de cualquiera que sea el resultado, que quienes tienen ese objetivo político controlen el dinero y lo utilicen como ellos quieran utilizarlo. Y que los controles que no ha habido hasta el momento para el uso de ese dinero se pongan en marcha. Son las claves. Pues de eso no tenemos compromiso Pero son alguno. las claves, Javier. Es decir, si no hay respuestas a eso, el problema que tenemos hoy, dentro de 5 años, será insoluble. Hoy ha estado a punto de ser insoluble. Pero si no se hacen los deberes, si no se pone en serio un equipo de gobierno a trabajar en eso, no tendrá solución. Es decir, volvamos a pensar en términos de procesos, y ellos mismos lo han definido, el proceso. Esto no son puntos, no, es un proceso que se dilata en el tiempo y que tiene unos objetivos. Asunto 1. No deben ustedes creer demasiado en las supuestas diferencias entre Puigdemont y Junqueras. Hombre, es obvio que en el terreno de lo humano andan distanciados. Ya estaban distanciados antes de que se llevara el juzgado a uno a la cárcel y el otro huyera. Ya estaban separados y distanciados, pero la posibilidad de un gobierno indepe unirá a estos dos y a Colau y a quien ustedes quieran. Solo depende de la aritmética electoral. Segunda hipótesis, Iceta, no sé qué me da más miedo, no sé qué es peor, porque Iceta lleva el veneno en sus entrañas. Iceta lo que quiere es ser presidente de la Generalitat para llegar a un acuerdo con esas formaciones y que se produzca un referéndum disfrazado de legal. Y en eso va a emplear a Pedro Sánchez, en fin. Es más, ojo, Rajoy, que como copien la fórmula, ya me acuerdo de aquella moción de censura, como copien la fórmula Iceta y la exporten al Parlamento español, me temo que puede ser letal, ¿eh? Bueno, de entrada se ha visto en todo este proceso electoral que ni las fuerzas independentistas, cuyo objetivo es el mismo, ni las fuerzas constitucionalistas, cuyo gran objetivo también es el mismo, que es mantener una Cataluña integrada en el resto de España. Ninguna de las dos fuerzas han sido capaces de unirse. No han sido capaces de unirse. Han prevalecido los intereses partidistas frente a los grandes objetivos políticos comunes. Bien, eso te da una idea, por una parte, del tipo de gente que lleva la política en Cataluña, y te da una muestra de que el futuro va a mantenerse con los mismos esquemas. Es decir, va a estar ligado a los intereses personalistas de cada uno de los grupos políticos. El hecho de que unos hayan tenido que hacer la campaña electoral en la cárcel, otros la hayan tenido que hacer fuera, solo ha servido para poner de manifiesto cuáles eran, digamos, las visiones de fondo de cada uno de los personajes que actuaban. En ese magma o en ese diseño, evidentemente ha habido personajes a los que les ha venido muy bien la situación actual y otros a los que les ha venido muy mal. La prueba son los resultados que parecen avecinarse. Sí, sí. Y en esas, los ciudadanos un poco atónitos asisten, algunos horripilados, a ver que la capacidad de voto de Junqueras y Puigdemont separados, más Colau y su Xavier Domènech, no remite en absoluto, ¿no? Y según las encuestas, cuidado con las encuestas, que si hay un caso en el que pueden dar sustos es en estas elecciones catalanas. Es muy difícil saber lo que va a hacer la gente. Hay gente frustrada, pero que no dice lo que va a hacer. Hay gente que por primera vez va a votar en unas elecciones donde no hay memoria histórica, no hay datos. Sí, pero esos que van a votar los que van a votar por abajo, ya sabe usted de dónde vienen, ¿eh? Bueno, sí. Pero no sabemos si van a votar Ciudadanos o van a votar PP o van a votar PSC, que no va a ser lo mismo. Ayer, uno de los últimos momentos de esta campaña, que no ha tenido demasiadas ideas,
ha sido decirle a la gente, en Cataluña lo hacía Rimadas y Rivera, oiga, cuidado, que el que vota a Iceta no sabe dónde está votando. A lo mejor está votando un gobierno independentista para Cataluña, o sea que, ojo, ¿no? Bueno, claro, es que, vamos a ver, es que la gran trampa de estas elecciones es que son unas elecciones autonómicas cuyo objetivo es nombrar a una serie de cargos políticos, empezando por el presidente y sus consejeros, para hacer que el gobierno de la educación, la sanidad, la seguridad, las infraestructuras de Cataluña fueran dirigidas por esas personas que van a ser votadas. Pero resulta que la única aportación que ha habido y lo único que se les ha dicho a los ciudadanos no es cómo va a ser la sanidad en Cataluña, cómo van a mejorar la educación, cómo van a mejorar la cultura. No se les ha propuesto a los ciudadanos de Cataluña más que dos cosas: seguir en España o irse de España. Es decir, que han caído los constitucionalistas en la propia trampa. En una segunda vuelta del referéndum. Es que quienes están planteando el plebiscito son las dos partes. Es decir, eso, desde un punto de vista conceptual, es absurdo. Absurdo. Porque por la propia ley electoral, lo que salga mañana o pasado de las urnas, no sirve para decidir si sigues en España o no sigues en España. Sirve para decidir cómo vas a gestionar la educación o la sanidad. Por eso estamos en una cosa realmente... Es una madeja muy difícil de romper, en la que nadie, con un poquito de criterio de bien común y de sentido del Estado, ha sido capaz de explicar. Yo no lo he visto. No se ha producido y lo han eludido todos como gato panza arriba. Eso sí, con algunas ilustres pues desfachateces electorales. Por ejemplo, la última, la de Soraya Sáenz de Santamaría. Dice, hemos descabezado a los partidos independentistas. ¿Cómo que hemos? ¿Qué pasa? ¿Que el gobierno ordena a los fiscales que actúen contra? Pues está usted metiéndose en un lío de mil pares. Pero si los resultados electorales lo único que demuestran es que han descabezado al Partido Popular de Cataluña. Sí. Es el único partido sí descabezado. Está claro, descabezado. Y a ese lo ha descabezado Soraya Sáenz de Santamaría. Es decir, el encargo político que tenía la vicepresidenta del gobierno de arreglar, entre comillas, y encauzar el problema catalán, ha sido el peor de los resultados posibles. O sea, lo que ha conseguido políticamente Soraya Sáenz de Santamaría en Cataluña ha sido un verdadero desastre y además hundir a su propio candidato. Que el pobre García Albiol, al quien yo respeto mucho, no tiene la culpa de lo que va a pasar con el PP catalán. Y que hablen con Soraya Sáenz de Santamaría y con Jorge Fernández Díaz. Ellos serán los que puedan contestar a estas preguntas. Sí. Pero nadie les va a exigir, porque ellos mismos ya han puesto digamos, la barrera para que no les llegue a ellos. Es verdad, y ha habido pues claros insultos a lo que es la pedagogía electoral que debe seguir García Albiol en Cataluña, administrados por ministros del gobierno y por otros que lo han sido. Por ejemplo, Alfonso Alonso defendiendo el cupo a capa y espada en mitad de esta campaña. Por ejemplo, Íñigo Méndez de Vigo diciendo que no había problemas en la educación en Cataluña, o lo de los bienes de Sigena. En fin, tampoco era necesario que coincidieran en esta campaña electoral. Falta picardía en ese sentido. Y luego están los errores de Iceta, que yo no creo que sean tanto, porque Iceta puede que sea malo, pero listo un rato, ¿eh? Y eso que la condonación de 52.000 millones, el cupo para Cataluña, las ayudas para que la economía catalana vuelva a ser rica y plena y no sé qué, y lo último, lo del indulto si llega a ser presidente de la Generalitat, obedece a una estrategia equivocada desde mi punto de vista, pero útil para sus propósitos. A Iceta no le importa perder 250.000 votos, le da igual, lo que quiere es quedar de reina madre. Y para quedar de reina madre le da igual con 20 que con 23, igual. Iceta quizá pensaba que con sus amigos independentistas, que son amigos, iba a quedar bien diciendo lo del indulto. Lo del indulto, vamos a ver, lo del indulto lo pensamos todos. Yo lo he dicho aquí y lo hemos dicho en esta casa. ¿Habrá indulto? No tengan duda. ¿Ustedes creen de verdad que Junqueras se va a pasar 15 años en la cárcel? ¿De verdad lo creen? ¿Hay alguien en España que lo crea? ¿Alguien en España puede creer que Rull y Turull y Forcadell van a estar 15 años en la cárcel? O sea, de verdad, no hagamos bromas. Iceta, ¿qué ha dicho? Lo que todo el mundo sabe, lo que todo el mundo sabe. Con el tipo de político que hay en el Partido Socialista y en el Partido Popular,
no van a estar en la cárcel, estarán 4 días en la cárcel. Eso lo decimos y lo repetimos. Además, yo he dicho aquí también, y perdona que me automencione, he dicho que desde mi punto de vista la cárcel no es el lugar para esta gente, es otro sitio donde deben ser curados de su enajenación mental transitoria. Esperemos que transitoria, porque verdaderamente, y el otro día había un informe de una catedrática de psiquiatría de la Universidad de Barcelona que describía el síndrome que tenían los independentistas en Cataluña, que era un síndrome conocido en psiquiatría y que les produce una incapacidad para salir de su propio ámbito, de su propio mundo, de su propio pequeño mundo, y son incapaces de ver algo de verdad o de realidad en los otros mundos que también existen, y eso es muy grave y muy penoso. Bueno, el resultado, en apenas 48 horas vamos a saber que podemos pasar a la categoría de definitiva de esta convocatoria apresurada, prematura, o como ustedes quieran, que no va a resolver, no va a contribuir a resolver, como ya les decíamos, el día que se convocó, que fue un domingo aquí, a eso de, creo que fue el 12 de noviembre, a eso de las 2 de la tarde. Teníamos un programa especial y les dijimos, 21 de diciembre, pero ¿qué creen que se puede cambiar de aquí al 21 de diciembre? Siendo eso verdad, Javier, siendo eso verdad, y desde mi punto de vista siendo menor la interpretación y el análisis y el resultado que se va a producir el día 21 de diciembre, porque desde mi punto de vista va a cambiar poco las cosas. Lo realmente importante es que sepamos si va a haber un gobierno en Madrid y un acuerdo de fondo en el Partido Socialista y con el Partido Popular para cambiar la ley electoral y para modificar las condiciones de la educación, de la cultura y de los medios de comunicación en Cataluña y en el resto de España. Lo demás es perder el tiempo, es decir, es que vamos a estar dedicando horas y horas a si ha sacado un escaño más, a ver si el 23, si Esquerra es primero, si Puigdemont vuelve, si no sé qué, y mientras tanto, toda la realidad social de 7 millones de personas no cambia, no cambia, y para algunas de esas millones de personas, su realidad es muy mala, es muy penosa, es muy angustiosa. Entonces yo también creo que, aparte de lo que pase el 21D, si realmente van a unas siguientes elecciones, va a ser catastrófico. Y le aseguro que se producirá una abstención muy importante si hay nuevas elecciones, porque la gente ya va a decir, pero ¿esto qué rayos es? O sea, ¿qué rayos pasa? No podemos pagar las pensiones. Hoy el País se da cuenta, 40 años después, el diario El País, y trae un artículo maravilloso sobre la bomba que nos espera a los españoles, que la tenemos al lado. Y yo me pregunto, ¿qué bomba debe ser? Y digo, la bomba demográfica. Digo, la bomba demográfica la sabemos desde el año 80. Hay un 1.1 frente a 2.1, que es el coeficiente necesario para poder garantizar que la población crece y que tenemos hijos suficientes para poder pagar las pensiones. Pero lo sabemos desde hace 30 años. Y hoy salen con que una bomba demográfica, pero vamos a ver, o sea, es que se creen que somos todos completamente lelos. Don Julio Ariza, hasta aquí el editorial. Ya le he hecho porque me dicen que es que luego no va a caber en el sitio donde va normalmente colocado el editorial. Pues qué pena, porque estaba yo súper a gusto. Además ayer tuve una experiencia en la Audiencia Nacional muy interesante y muy grata. ¿Quieres contarla? No, pero ya se la contaré otro día. Otro día nos la cuenta. Hasta aquí el editorial. Gracias, hasta mañana si Dios quiere.